Muy buenas tardes, estudiantes. Esta es nuestra última sesión que está relacionada precisamente con los proyectos de inversión de capital. El último contenido temático del programa y que precisamente hace alusión al cierre de esta cátedra, redacción de documentos profesionales como tal. En ese entendido, vamos a intentar culminar, por supuesto, a partir de los elementos, a partir del concepto, a partir de lo que es un proyecto de inversión de capital, para que a manera de criterios mínimos, ustedes, por supuesto, puedan implementarlos en sus roles profesionales como tal. Pero primeramente vamos a conversar sobre lo que es un proyecto de inversión. Y un proyecto de inversión básicamente son aquellos que requieren recursos para su ejecución y que son evaluados financieramente para ver su factibilidad económica, contrastados precisamente con la viabilidad técnica, ambiental, social y, por supuesto, jurídica. Si nosotros hablásemos de lo que es un proyecto de inversión, es aquel que siempre va a requerir o se relaciona con una inyección de recursos para poderse concretar. Por lo tanto, antes de llevarse a cabo un proyecto de inversión de capital, se hace muy pertinente evaluarlo, estableciendo, por supuesto, tres posibles escenarios a tratar. ¿Cuáles son? Hacerlo, no hacerlo o postergarlo como tal. Y eso es lo que de una u otra manera nos arroja o nos convoca el escenario de cuál es el impacto del proyecto de inversión como tal. Pero antes de hablar del impacto, vamos a hablar de esos elementos que necesita el proyecto de inversión. Y como bien lo decía, el proyecto de inversión requiere de un estudio de mercado y un estudio de mercado que esté basado en el concepto, en la estructura, en el producto, en la demanda, análisis de la demanda, de la oferta, del precio, de la comercialización, para efecto de poder evaluar dicho proyecto. Y es que cuando nosotros tenemos estos elementos, nos llegan, por supuesto, criterios y conceptos que hay que tener en cuenta para la confección de un proyecto de inversión de capital antes de medir su impacto. Ese estudio de mercado estará directamente relacionado con la recolección y evaluación de todos los factores que incluyen y que influyen en la oferta y la demanda del producto. Dentro de los objetivos se va a relacionar o se va a focalizar en la cantidad del producto que se desea vender o brindar. Y basándonos precisamente en esos elementos o en ese estudio de mercado, son 4 las variables que son necesarias para considerar ese estudio como tal: la demanda, la oferta, los precios y la comercialización. Esto en tratándose, por supuesto, de proyectos de inversión de capital como tal, de proyectos que de una u otra manera requieren la inyección de recursos. La estructura del análisis de mercado siempre va a dar lugar a incluir una descripción de las características de ese mercado, incluyendo, por supuesto, el área, los volúmenes, los canales de distribución, los proveedores, los precios, las competencias prácticas generales del comercio de la región o en la determinada región como tal. En todo proyecto de inversión, desde la estructura del análisis de mercado, básicamente se debe analizar el futuro en base a la información que se tiene para crear un ambiente que se pueda dar una imagen de lo que será la demanda futura del bien o servicio. Se debe considerar siempre que esta estructura de análisis de mercado va a impactar, por supuesto, en el proyecto y va a estar directamente relacionada
con esa oferta y demanda necesaria para estructurar el proyecto. Y para que esa estructura del proyecto se vea materializada, hay que tener un producto. Y un producto que sea considerado el conjunto de atributos tangibles e intangibles. Es la marca, es el empaque, es el color, es el formato, es el precio. Y ese producto va a ser incorporado en ese mercado a partir de los análisis de mercado, en la cual las fuerzas de la oferta y la demanda van a servir para realizar las diferentes transacciones de bienes y servicios a precios determinados, basándonos precisamente en ese producto. Y la demanda, como ya ustedes lo saben, dentro del contexto de proyecto de inversión de capital, va a estar ceñida a la cantidad del bien o servicio que es solicitado por el cliente. Depende de la cantidad, depende también de la oferta, que es la capacidad que se tenga para satisfacer esa demanda. Depende del precio, la fluctuación de los precios, la cantidad de dinero o de otros objetos con utilidad necesaria para satisfacer esa necesidad que se requiere para adquirir un producto. Por tanto, cuando hablamos de precios, se van a tener muchos criterios a consideración. El precio de venta de la competencia, el poder adquisitivo de los consumidores, la reacción esperada de la competencia con la introducción del producto, que el producto sea nuevo en el mercado, que el producto exista en el mercado, la promoción, la manufactura, los canales de distribución que se puedan utilizar, la versatilidad del producto como tal. Y esas funciones físicas y auxiliares están relacionadas precisamente con el empaque, con el tamaño, con el transporte, con ese control de calidad que sumerge, por supuesto, los elementos anteriores y que sin ellos, por supuesto, el producto no pudiese circular en un momento dado. Y tenemos unas fuentes de consulta que se nos hacen imperativas y necesarias para efecto, por supuesto, de dar lugar a robustecer tal explicación. Pero yo les hablaba al principio, ahora lo vamos cerrando. ¿Cuál es el impacto de un proyecto de inversión de calidad? Desde construir un edificio para albergar bodegas, oficinas, o la nueva planta para una empresa, siempre traerá consigo impacto en lo económico, en lo ambiental, en lo social, en lo jurídico. Entonces, por ende, también debemos saber cuáles son las repercusiones que va a traer el proyecto en el lugar donde se va a emplazar, en la comunidad, en el medio ambiente, si ésta cumple o no con la normativa legal vigente. Entonces, hablar de proyectos de inversión sin hablar de una fuente de financiamiento, básicamente sería como restarle un componente sustancial. Y los proyectos de inversión lo que hacen es rentabilizar oportunidades, apalancar recursos. Y para eso, ¿qué se necesitan? Diferentes medios de financiamiento, como los bancos, los inversionistas, los propietarios mismos. Y son las formas que apalancan recursos, precisamente para tomar la determinación si haces el proyecto, si no lo haces o si lo postergas. Si realizas el proyecto, lo que vas a resolver de haber encontrado a posteriori de la factibilidad económica, social, ambiental, jurídica y de mercado, es que el proyecto es viable. De no hacerlo, luego de hacer las evaluaciones descritas, se observa que existe inviabilidad, ya sea porque no cumple con la normativa legal vigente, porque la transgrede, porque su impacto al medio ambiente podría generar consecuencias muy graves. Postergarlo, claramente no es lo ideal. Sin embargo, hay que actuar pertinentemente dentro de unos plazos planificados, valga la redundancia, y analizar el por qué hay algún tipo de afectación en el entorno económico, social, político o jurídico. El proyecto es bueno, pero por cuestiones de contingencia quizás es mejor postergar. Implementar un proyecto sin antes evaluarlo podría generar una pérdida de recursos importante, señores. Por eso la invitación que hago es a analizar también
los sondeos de quiebra por endeudamiento, la incapacidad o capacidad económica que se pueda sostener para dicho proyecto con sus propios recursos. Reitero, un proyecto de inversión requiere una evaluación técnica antes de ejecutarse para evitar caer en errores que lo pongan en riesgo. Y con eso me despido, deseándoles un excelente fin de año. Nos veremos en una próxima oportunidad, si así la divina providencia lo estima. Muchas gracias.